Hola, buenos días, alumnos. Vamos a comenzar la clase de hoy día analizando la unidad número 6 para posteriormente pasar a analizar la unidad número 7, o sea que se refiere a todo lo que tiene que ver con los espacios del dominio marítimo. La unidad número 6 comienza con el punto 1 que se refiere a la zona económica exclusiva para luego continuar con la plataforma continental. Luego veremos en la 7 la alta mar, finalizando con los fondos marinos oceánicos, también conocido con el nombre de la zona. Ahora bien, todo lo relativo a los espacios del dominio marítimo está contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y de allí usted tiene que estudiar, o sea, todo lo relativo a los espacios del dominio marítimo se estudia de este tratado, es decir, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Habrán visto ya en la clase pasada con la doctora Tejerizo de que esta convención fue fruto de muchísimo trabajo, sobre todo fundamentalmente de la labor llevada a cabo por el organismo que nació en el año 1945, Naciones Unidas. Es decir, Naciones Unidas impulsa los trabajos de la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, primero a través de la celebración de numerosas conferencias que tuvieron lugar 3, y fruto de la tercera conferencia. La primera es del año 1958 y la tercera, después tenemos otra en la década del 60, y la tercera comienza los trabajos en el año 1973 para culminar con la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en el año 1982, más precisamente el 10 de diciembre de 1982. Va a entrar en vigor porque es necesario, ustedes saben, como todo tratado, no solamente ser para que sea aprobada, sino que tiene que ser depositado el instrumento de ratificación el 16 de noviembre del año 1994, cuando tiene las 60 ratificaciones que exige el mismo texto de la convención, depositándose los instrumentos de ratificación en la ciudad de Bahía Montego, del estado de Jamaica, en el año 1994. La República Argentina la aprueba en el año 1995, la aprueba mediante ley 24.543, o sea, la aprueba anteriormente, pero va a entrar en vigor en el año 1995 para la República Argentina a través de esta ley. Ahora bien, la Convención de las Naciones Unidas contempla todos los espacios del dominio marítimo. Los espacios del dominio marítimo se pueden observar en esta diapositiva. Están acá muy bien dibujaditos, podríamos decir. O sea, van a comenzar desde la costa mar afuera. Yo siempre le digo en clase de que los derechos del Estado ribereño van más allá que los propios derechos que tiene sobre la superficie terrestre. Es decir, sabemos perfectamente que el Estado tiene derechos soberanos sobre su propio territorio terrestre, pero ese derecho de soberanía, de reglamentar, de aplicar las leyes, de fiscalizar, se extiende no solamente sobre el territorio terrestre, sino que también se extiende sobre el dominio marítimo. Y todos los espacios del dominio marítimo sobre los cuales el Estado tiene derechos se encuentran contemplados en esta convención. Haciendo un repaso de lo que se vio en la clase pasada con la doctora Tejerizo, el Estado tiene derechos de soberanía absolutísimos, podríamos decirlo, los mismos que tiene sobre el territorio terrestre, sobre el primer espacio que tiene adyacente a su costa. ¿Cuál es ese espacio? En las aguas interiores. Luego tiene otro espacio que es contiguo a ese, podríamos decir que es el mar territorial hasta 12 millas marinas. Sobre ese espacio de dominio marítimo que se llama mar territorial, el Estado también tiene derecho de soberanía absoluta, que está del Estado ribereño, limitado solamente por el derecho de paso inocente. Y adyacente a ese espacio, para proteger precisamente esos derechos absolutos que tiene el Estado sobre su mar territorial, se crea la zona contigua 12 millas más, cuya extensión no puede ser superior a 24 millas marinas contadas de la línea de base, al igual
que las 12 millas marinas para el mar territorial se cuentan de la línea de base, sobre las cuales el Estado ribereño, recordemos también, como se dijo en la clase pesada, el Estado ribereño tiene derecho de fiscalización a los fines de fiscalizar las infracciones a las leyes aduaneras, migratorias, sanitarias, de las violaciones que se cometan en su mar territorial. No solamente de fiscalizar, sino también de sancionar las infracciones que se cometan a esas leyes, es decir, que en este caso el Estado ribereño sobre la zona contigua cumple una función de policía. Ahora, lo que vemos en la clase de hoy es la franja adyacente al mar territorial, es decir, más allá de las 12 millas marinas, tenemos una franja adyacente donde el Estado ribereño tiene un derecho ya no pleno, no tiene una soberanía absoluta y plena como la tiene sobre las aguas interiores o sobre su mar territorial. Acá la soberanía o la naturaleza de este espacio, como bien lo indica el artículo 55, es sui generis. ¿Por qué la naturaleza o la condición jurídica no es absoluta? ¿Por qué? Porque el Estado ribereño tiene un derecho no pleno, no absoluto, sino limitado, especificado sobre determinadas cuestiones y sometido a un régimen muy particular, muy especial que a continuación vamos a analizar. Volviendo sobre la definición o la conceptualización, es la zona económica exclusiva, es otro espacio del dominio marítimo contemplado en la CONVEMAR, donde vamos a estudiar todos los espacios del dominio marítimo situado más allá del mar territorial, es decir, después de las 12 millas marinas hasta una extensión máxima de 200 millas marinas. Exactamente sobre ese espacio el Estado ribereño tiene derechos de soberanía y derechos de jurisdicción, como vamos a analizar con posterioridad. Ahora bien, sujeta a un régimen muy específico y volviendo, ese sería en cuanto a su concepto. Ahora bien, volviendo a su naturaleza jurídica, es sui generis, no es ni alta mar ni mar territorial, es un área de naturaleza ambigua, singular, que tiene su propia autonomía y cuyas disposiciones se encuentran contenidas en la parte quinta de esta convención. Ahora bien, ¿por qué decimos de que es muy particular? Porque rige materias muy específicas, como su mismo nombre lo indica, y fundamentalmente porque en esta zona el escenario principal, ese escenario principal de la actividad pesquera. Ese es el objetivo, es para regular la actividad pesquera específicamente que se lleva a cabo en esta zona, no solamente por los derechos exclusivos que tiene el Estado ribereño de determinar los cupos de pesca, sino también por el derecho que tienen los terceros y todos de venir a pescar sobre el excedente de la captura permisible que determina el Estado ribereño sobre los recursos pesqueros que existen en su zona económica exclusiva. Bien, ya volveremos sobre este tema. Entonces, resumiendo, es el área situada más allá del mar territorial hasta las 200 millas marinas con una naturaleza sui generis específica. Ahora bien, siguiendo con la delimitación que está en el artículo 57, como dije anteriormente, la zona económica exclusiva no se extiende más allá de 200 millas marinas a contar desde la línea de base a partir de la cual se mide la anchura del mar territorial. ¿Qué quiere decir eso de la cual se mide la anchura del mar territorial? Todos los espacios del dominio marítimo que hemos mencionado con anterioridad se miden desde la línea de base. Las líneas de base, recordemos, también son dos, líneas de base recta y líneas de base normal. Las 200 millas, como las 24 millas y las 12 millas, se miden desde la línea de base. La línea de base normal es aquella que sigue la más baja marea a lo largo de toda la costa, según
se fijan los puntos donde está la más baja marea a lo largo de la costa de mi estado, desde allí se extienden las 12 millas marinas mar afuera. Y la línea de base recta es aquella que consiste en unir los puntos más salientes mar afuera, son los que se utilizan para las costas no normales, vendrían a ser, o sea que no tienen profundas entradas o aberturas, sino que la línea de base se utiliza para aquellas costas que tienen profundas entradas o aberturas o escotaduras, que es la palabra que utiliza la Convención del Derecho del Mar, que consiste en unir los puntos más salientes mar afuera y de esos puntos, uniéndolos mediante líneas rectas, se trazan las 12 millas, las 24 millas o, llegado el caso, las 200 millas marinas en el caso de la zona económica exclusiva. Y las aguas que quedan encerradas por efecto del trazado de la línea de base recta es lo que se llama aguas interiores, que serían las aguas de los golfos, etc. Ahora bien, entonces, la zona económica exclusiva no se tendrá más allá de 200 millas marinas contra de la línea de base, aparte de la cual se mide la anchura del mar territorial. Es el hábitat más adecuado para las especies pesqueras de mayor importancia. O sea, tiene razón de ser la extensión de las 200 millas marinas, porque la finalidad que tiene esta zona es que esta zona es el escenario principal de la actividad pesquera. Es decir, que debido a ello fue uno de los temas más innovadores creados por la Convención. El régimen de la pesca en dicha zona conforma un ejemplo de cómo la Convención viene a equilibrar o intentar equilibrar sus diversas exigencias. Por eso se dice que es un régimen específico, ya que al mismo tiempo que otorga al Estado ribereño un papel principal y destacado respecto de los terceros estados. Es decir, tiene un papel muy destacado el Estado ribereño desde el momento que determina los cupos de pesca y que permite, no es que permite, sino que los terceros estados, si tienen un excedente, pueden venir a pescar. O sea, el Estado ribereño tiene un papel muy importante desde el momento mismo en que él va a determinar cuál es la cantidad de peces que se pueden pescar para evitar una sobreexplotación de los recursos vivos que se encuentran en su zona, los peces. Es decir, de que plantea la finalidad que tiene es evitar la sobreexplotación, es decir, permitir reservas alimenticias, o que las reservas alimenticias sean infrautilizadas. Ese es el objetivo fundamental que se tiene sobre esa zona, la pesca. Ese es. Ahora bien, por eso se dice de que el hábito más adecuado para la especie pesquera de mayor importancia. Ahora bien, en virtud de lo expuesto, vamos a ver cuáles son los derechos que tiene el Estado ribereño. Alumnos, miren, acá en esta diapositiva se puede observar bien los distintos espacios del dominio marítimo. El que estamos hablando ahora específicamente es el de la zona económica exclusiva, desde que empieza la línea desde más allá del mar territorial hasta las 200 millas marinas. Ahora bien, después pasamos, después ven ustedes solo cuáles son las disposiciones por razones de tiempo, cuáles son la situación que se aplica en el caso de la delimitación de costas enfrentadas en cuanto a la delimitación de la zona económica exclusiva, como está especificado en el artículo 73, o sea, la limitación de la zona económica exclusiva entre estados con costas adyacentes o situadas frente a frente. Lo ven ustedes solitos después. Ahora pasamos a ver cuál es lo más importante que tiene que ver en cuanto a los derechos de soberanía y los derechos de jurisdicción. Para poder comprender cuáles son los derechos que tiene el Estado ribereño sobre su zona económica exclusiva, se distinguen, en primer lugar, los derechos que tiene el Estado sobre la zona económica exclusiva, los derechos ribereños, luego los derechos de los estados sin litoral y en situación geográfica en situación
desventajosa y luego los derechos de los terceros estados. O sea, los fines didácticos los vamos a dividir. Derecho del Estado ribereño, derecho del Estado sin litoral o en situación geográfica desventajosa y luego los derechos de los terceros estados. Primero, comenzamos con el artículo 56 que me fija cuáles son los derechos que tiene el Estado ribereño sobre su zona. Tiene derecho de soberanía, hemos dicho no plena, sino tiene limitado bajo un régimen específico. Tiene derecho a los de soberanía y derecho de jurisdicción. Derecho de soberanía, dice el artículo 56, a los fines de la exploración, exploro y después exploto. Explotación, conservación y administración de los recursos naturales, vivos o no vivos, que se encuentren en su zona. Y también tiene derecho de jurisdicción a los fines del establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras. Tiene de jurisdicción a los fines de la investigación científica marina y también tiene derecho de jurisdicción a los fines de la protección y preservación del medio marino. Pasemos a analizar este artículo. En lo que respecta a los derechos que tiene el Estado ribereño sobre los recursos de su zona económica exclusiva, se encuentran regulados en el artículo 61 y 62, que tienen que ver con la explotación, conservación y administración. ¿Esto qué quiere decir? Como el Estado ribereño tiene derecho exclusivo para explorar y conservar esos recursos con la finalidad sobre todo de la explotación de la pesca, de los recursos naturales vivos, él tiene el derecho de conservar esos recursos vivos para evitar la explotación irracional, desmedida de los recursos vivos que se encuentran en esa zona mediante la pesca que se realice. Por eso, él tiene el derecho de conservar y de utilizar debidamente esos recursos. En virtud de ello, va a determinar en forma exclusiva lo que se puede capturar de peces ese año. Es decir, el derecho de determinar los cupos de pesca para que los terceros estados puedan venir a pescar sobre el excedente de la captura permisible es atribución de ¿quién? Del Estado ribereño. Muy bien. Es decir, él determina la captura permisible. Solamente él tiene esa atribución. Ahora, los terceros estados, ¿qué estado? Dice la Convención en el artículo 69 y 70, los terceros estados, ¿qué estado? Los estados sin litoral y los estados en el artículo 70 en situación geográfica desventajosa tienen el deber y el derecho, mejor dicho, de venir a pescar sobre el excedente de la captura permisible determinada por el Estado ribereño. Es decir, el derecho quiere decir que si hay excedente no se puede negarle a esos estados en litoral y en situación geográfica desventajosa venir a pescar sobre una base equitativa sobre el excedente de la captura permisible determinada por el Estado ribereño. Muy bien, volviendo al artículo 61 y 62. ¿Qué dice entonces? Repasando, el Estado ribereño determinará la captura permisible de los recursos económicos en su zona económica exclusiva. Y en el artículo 62 dice, el Estado ribereño promoverá la utilización óptima de los recursos vivos en la zona económica exclusiva. Es decir, él tiene la capacidad de decir, bueno, yo puedo pescar tanto este año. Es decir, ¿qué quiere decir el excedente? Sobre lo cual pueden venir a pescar lo que sobre, y lo que sobre la diferencia entre lo que él ha pescado y lo que puede, o sea, entre lo que determina que se puede capturar de peces y lo que él ha podido capturar. Lo que sobra vendría a ser el excedente no explotado. Sobre esa base equitativa de ese excedente, los terceros estados podrán venir a capturar. ¿Mediante qué? Mediante acuerdos específicos entre los estados en litoral y en situación geográfica desventajosa. Ese es un recurso, ese es un derecho exclusivo que tiene el Estado ribereño. Ahora bien, analizado eso,
hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones que debe tener en cuenta el Estado ribereño para permitir a los terceros estados a pescar en el excedente. Están determinados en el artículo 62. La importancia de los recursos vivos de la zona para la economía del estado interesado. También, hemos dicho, tienen que tener en cuenta y darle prioridad, si tiene excedente, a que pesquen los estados sin litoral y en situación geográfica desventajosa, y la necesidad de los estados en desarrollo de la región y de la región o subregión, porque puede presentarse el caso, por ejemplo, como Bolivia, que es un estado sin litoral o en situación, o un estado también sin litoral como Paraguay, que venga y solicite pescar en el excedente de la captura permisible de ese año de la República Argentina. En ese caso, el Estado argentino tendrá que darle prioridad a esos estados de la región que se encuentren en la situación de venir a pescar sobre su excedente porque se han estado sin litoral. Entonces, y puede solicitarle, por ejemplo, Polonia, que también es un estado sin litoral, sin costa. En ese caso, la República Argentina, si tiene excedente, tiene que permitirle pescar a estados de su misma región o subregión. Le tiene que dar prioridad de pesca a quién, a Bolivia o a Paraguay en lugar de Polonia, mediante la celebración de un adecuado acuerdo, porque quien determina sobre qué pese, bajo qué condiciones, en qué época del año, siempre en virtud de ese derecho de conservación y de administración de los recursos de su zona, lo va a determinar quién, el Estado ribereño, y en la medida que no perjudique a las comunidades pesqueras de su estado. Es otra condición específica, tiene que tenerse en cuenta para permitir a los terceros estados venir a pescar sobre el excedente. Muy bien. Después también hemos analizado ya los derechos, para hacer otro repasito, los derechos del Estado litoral en situación geográfica desventajosa, acá específicamente en la segunda parte del artículo 69, y lo mismo lo dice en el artículo 70, el Estado ribereño debe tener en cuenta a la hora de celebrar el acuerdo qué condiciones, la necesidad o qué requisitos. Primero, la necesidad de evitar efectos perjudiciales para la comunidad pesquera del Estado ribereño. En la medida en que el Estado sin litoral o en situación geográfica ventajosa no esté participando en la explotación de los recursos vivos de la zona económica exclusiva de otro Estado ribereño. Es decir, si bien este año, en el año 2020 se solicita, por ejemplo, Bolivia, pescar sobre el excedente de la captura permisible, o sea, de lo que le sobra sobre una base equitativa de la captura permisible de los recursos vivos de la zona económica exclusiva de la República Argentina, él tendrá que tener en cuenta a la hora de celebrar ese acuerdo específico que Bolivia, que vino a solicitar, por más que un estado sin litoral, no esté pescando en ese mismo año sobre un excedente de la captura permisible, por ejemplo, de Brasil o, por ejemplo, de Venezuela. Tercer requisito, la necesidad en materia de nutrición de la población de los respectivos estados. Y por último, también se tendrá que tener en cuenta las perturbaciones económicas de los estados cuyos nacionales pescaban habitualmente en esa zona. Obviamente, hay una sola excepción en los cuales un estado ribereño puede negarse a que un tercer estado, aunque sea sin litoral o en situación geográfica desventajosa, venga a pescar sobre su excedente, aunque en ese año el estado ribereño haya tenido un excedente en su captura permisible, cuando es un estado ribereño que dependa abrumadoramente de la pesca para existir. No es en el caso de la República Argentina ni de los estados de Sudamérica. Esas situaciones se presentan generalmente en aquellos estados ribereños que dependen exclusivamente de la pesca para vivir, o los recursos de su economía exclusivamente vivan del mar, son, por ejemplo, los estados asiáticos que viven del mar. Entonces, en ese caso, esos estados, una vez determinada la captura permisible por el estado ribereño, o sea, lo que se puede pescar, aunque haya un excedente, él puede negarse ese año a que un tercer estado venga a pescar por las razones nutricionales que acabamos de mencionar.
Ahora bien, entonces, ya tenemos los derechos de los terceros estados y litorales en situación geográfica desventajosa. Entonces, ya dijimos la extensión, ya dijimos la naturaleza, dijimos los derechos que tiene el Estado ribereño en forma exclusiva y los derechos que tienen los terceros estados. Pero también hemos hablado de que el Estado ribereño tiene derechos de soberanía, de conservación y utilización, y también tiene derechos de de jurisdicción. Los derechos de jurisdicción, hemos dicho que tiene derecho de jurisdicción para controlar las artificiales instalaciones y estructuras, es exclusivo de quién, del Estado ribereño, está regulado en el artículo 60 de la convención. Inclusive él puede crear zonas de seguridad alrededor de esas islas artificiales. Cabe aclarar que esas islas artificiales que estamos hablando en el artículo 60, no tienen la condición jurídica de isla natural, es decir, que sobre las mismas no se puede determinar sobre las islas artificiales medir los espacios de dominio marítimo, llámense mar territorial, zona contigua, etc. Por otro lado, también hemos dicho que tiene jurisdicción en materia de investigación científica, está regulada en el artículo 56 de la Convención, y por último también tiene derecho de proteger y preservar el medio marítimo. Está regulado en el artículo 73 de este derecho de jurisdicción que tiene el Estado ribereño sobre su zona económica exclusiva, es decir, tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de todo de conformidad con esta convención. Es decir, visitar, hacer inspecciones sobre los buques que se encuentren en su zona económica exclusiva, pero tienen potestad, pero la potestad en este caso no es absoluta, es decir, no pueden tener penas privativas de la libertad sobre los buques. ¿Qué pasa con este caso con respecto al ejercicio de proteger y preservar el medio marítimo? Con relación a esta competencia, en materia de control y sanción, el Estado ribereño, la Convención le impone dos limitaciones. El primer límite es que en caso de apreciarse un buque por infracciones a sus normas, o sea, en el caso que un buque sea detenido por infracciones a las normas que se estipulan sobre la zona económica exclusiva, el mismo debe ser liberado, o se lo puede detener, lo puede inspeccionar con prontitud, previa constitución de una fianza, dice, como garantía. Y segundo, las sanciones no pueden ser penas privativas de la libertad. Lamentablemente no se pueden imponer. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque usted sabe, hay muchos por todo y sale de que se suelen pescar en forma ilegal en las 201 millas, o sea, en las 201 hay como 400, 300 buques pescando en forma, los peces transzonales que se llama entre la zona económica exclusiva y el alta mar, como a ver con posterioridad. En el alta mar existe la libertad de navegación y existe la libertad de pesca. Es un régimen muy particular también que lo vamos a ver a continuación. Entonces, resumiendo, en la zona económica exclusiva el Estado ribereño tiene derecho de soberanía y derecho de jurisdicción para lo que acabamos de especificar. Y posteriormente, ¿cuáles son los derechos que tienen los terceros estados? Los derechos y deberes de los otros estados en la zona económica exclusiva. Obviamente estos derechos también los tienen los estados sin litoral o en situación geográfica desventajosa. Eso está estipulado en el artículo 58. Pero antes de analizar y para finalizar esta parte, vamos a ver a qué se denominan estados en situación geográfica desventajosa. La definición del mismo está dado en la segunda parte del artículo 70. Dice: para los efectos de esta parte, por estado en situaciones geográficas desventajosas se entienden los estados ribereños, incluidos los estados ribereños de mares cerrados o semicerrados, cuya situación geográfica le haga depender de la explotación de los recursos vivos de la zona económica exclusiva de otros estados de la región o subregión,
para el adecuado abastecimiento de pescado a fin de satisfacer las necesidades en materia de nutrición de su población o de parte de ella, así como los estados ribereños que no puedan reivindicar zonas económicas exclusivas propias. Es decir, son estados que sí son ribereños, tienen costa, pero es desventajosa porque se encuentran rodeados de mares por su posición geográfica y que para acceder al mar libre tienen que pasar por ciertos canales o estrechos, por ejemplo, o son estados que se encuentran situados por mares cerrados, por ejemplo, o semicerrados, como por ejemplo todos los 6 estados, por ejemplo, que se encuentran, por darles un ejemplo, alrededor del Mar Caspio, que son los estados árabes como Arabia Saudita, Omán, que si no mal recuerdo, o aquellos estados también, por ejemplo, que tienen que pasar por un estrecho o canal como Turquía, que tiene que pasar por el estrecho de Bósforo para salir al mar de Mármara o mar Egeo, pasar del mar Negro al mar de Mármara, no es un estado como la República Argentina, que tiene un libre acceso al mar y no tiene ninguna otra costa al frente, ningún otro estado enfrentado, salvo en la parte de Uruguay, todo lo demás tiene el océano Atlántico a su disposición, digamos, no tiene que pasar por ningún estrecho o canal para salir al océano Atlántico o al mar libre. En cambio, esos otros estados que se encuentran con costas enfrentadas o que tienen un mar cerrado o semicerrado son estados en situación geográfica desventajosa como acabamos de explicar. Ahora, y entonces esos estados sí pueden ir a pescar sobre el excedente de la captura permisible de la pesca en la zona económica exclusiva determinada por el Estado ribereño. Y por último, para terminar esta parte, la unidad 1, es decir, la zona económica exclusiva, primer punto de la bolilla 6, tenemos el artículo 58 que se refiere a los derechos que tiene el Estado ribereño, los derechos que tienen los terceros estados sobre la zona económica exclusiva. Tienen en el artículo 58, tienen libertad de navegación, libertad de sobrevuelo y libertad de tender cables, sus tuberías submarinas. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con Plataforma Continental. Muchas gracias.